Desde que nacemos, nuestros pulmones se inflan, tomando el aire que nos da vida. Es tan natural como los latidos del corazón, una función automática. Inhalamos y exhalamos sin pensarlo. Nuestros cuerpos regulan este proceso vital. Sin embargo, a pesar de su importancia, la mayoría de nosotros no le damos importancia a la respiración. El simple acto de respirar se pierde en el caos de la vida moderna. Una respiración ineficiente afecta nuestro bienestar físico, mental y emocional. Respirar superficialmente priva a nuestros cuerpos de oxígeno, lo que lleva a fatiga, dolores de cabeza y dificultad para concentrarse. La respiración superficial crónica puede contribuir a problemas de salud graves, como presión arterial alta y trastornos de ansiedad. Los malos hábitos respiratorios empeoran el estrés, creando un círculo vicioso. La respiración superficial mantiene nuestros cuerpos en un estado constante de estrés, lo que dificulta la relajación y el sueño. Nuestra respiración está conectada a nuestras emociones. Controlarla puede ayudar a regular nuestros sentimientos. Al aprender a controlar nuestra respiración, podemos calmar nuestras mentes y encontrar paz interior. La respiración ineficiente es un problema global que afecta a personas en todas partes. Estilos de vida sedentarios, mala postura, estrés crónico y contaminantes alimentan esta epidemia. Muchos pasan horas encorvados sobre escritorios, debilitando los músculos respiratorios y promoviendo la respiración superficial. La información y la estimulación constantes mantienen nuestras mentes aceleradas y nuestra respiración superficial. El aire contaminado irrita nuestras vías respiratorias, lo que dificulta la respiración profunda, especialmente para los grupos vulnerables. A pesar de los malos hábitos de respiración, hay esperanza. Al volvernos conscientes de nuestra respiración, podemos revertir los efectos de la respiración superficial y desbloquear nuestro máximo potencial. Las culturas antiguas veneraban la respiración como una fuerza sagrada, desarrollando técnicas para cultivar la salud y la claridad. Estas prácticas ahora son accesibles, ofreciendo un poderoso antídoto contra el estrés moderno. La conciencia de nuestra respiración nos ayuda a conectar con nuestro cuerpo y apreciar el milagro de respirar. Respirar es un proceso complejo que involucra órganos, músculos y nervios. El sistema respiratorio entrega oxígeno a las células y elimina el dióxido de carbono. El aire entra por la nariz y la boca, baja por la tráquea y llega a los pulmones. Dentro de los pulmones, las vías respiratorias se ramifican en bronquiolos más pequeños, que terminan en alvéolos. El oxígeno se difunde en los capilares, mientras que el dióxido de carbono se expulsa. Este intercambio de gases ocurre con cada respiración, mostrando la eficiencia del cuerpo. Sin embargo, varios factores pueden interrumpir este proceso, lo que lleva a una respiración ineficiente. La inhalación comienza con el diafragma, contrayéndose y moviéndose hacia abajo. Esto crea espacio en la cavidad torácica, disminuyendo la presión del aire dentro de los pulmones. El aire entra rápidamente para igualar la presión, inflando los pulmones. Las costillas se mueven hacia arriba y hacia afuera, aumentando aún más el volumen del pecho. Este movimiento coordinado lleva aire a los pulmones. Comprender este proceso ayuda a optimizar nuestra respiración. La exhalación es impulsada por la retracción elástica de los pulmones y la relajación del diafragma. El diafragma vuelve a su forma de cúpula, empujando contra los pulmones. Los tejidos pulmonares se retraen, aumentando la presión del aire dentro de los pulmones. El aire es expulsado a través de las vías respiratorias. La exhalación suele ser pasiva, pero puede ser activa al hacer ejercicio o cantar. Este ciclo rítmico mantiene el equilibrio de oxígeno y dióxido de carbono. El diafragma es el héroe olvidado del sistema respiratorio. Inicia cada inhalación y realiza varias funciones para la salud en general. Sus contracciones rítmicas masajean los órganos internos, lo que ayuda a la desintoxicación. El diafragma también mantiene una postura correcta y la estabilidad del tronco. La debilidad en el diafragma puede conducir a una mala postura y dolor de espalda. La respiración profunda activa el sistema nervioso parasimpático,
lo que promueve la relajación. ¿Sabías que más del 80% de las personas que ven nuestros videos no están suscritas? Eso significa que podrían estar perdiéndose información científica y probada que cambiará su vida. Aquí descubrirás los secretos del cuerpo humano, la verdad sobre la salud, la alimentación y cómo maximizar tu bienestar. ¿Quieres vivir más, mejor y con más energía? No esperes más. Suscríbete ahora, activa la campana y únete a la comunidad que está transformando su vida. La forma en que respiramos impacta nuestro bienestar. La respiración superficial, común en nuestro mundo lleno de estrés, nos mantiene en modo de lucha o huida. Esta respuesta crónica al estrés conduce a problemas de salud y limita la absorción de oxígeno. La respiración diafragmática profunda activa la respuesta de relajación promoviendo la calma, aumenta la absorción de oxígeno, aumenta la energía y fortalece el sistema inmunológico. La nariz juega un papel clave para optimizar nuestra respiración. Respirar por la nariz filtra, calienta y humedece el aire que respiramos. Las fosas nasales atrapan partículas, impidiendo que entren al sistema respiratorio. Los conductos nasales contienen anticuerpos que ayudan a combatir infecciones. Respirar por la nariz regula la temperatura y la humedad del aire, protegiendo los pulmones. La vida moderna, con sus prisas y exigencias, nos trae estrés y ansiedad, afectando nuestro bienestar. Cuando estamos estresados, nuestro sistema nervioso simpático se activa. ¿Y qué pasa entonces? Respiramos de forma superficial y rápida. Esta respuesta es esencial para la supervivencia. Imagínense enfrentándose a un peligro real. Pero ¿qué ocurre cuando este estado se vuelve crónico? Se convierte en un problema. Respirar superficialmente le envía una señal de peligro al cerebro, y esto, desafortunadamente, perpetúa el estrés. Además, desequilibra los niveles de oxígeno y dióxido de carbono en nuestro cuerpo, lo que puede llevar a la hipocapnia. Pero no todo está perdido. Respirar correctamente nos puede ayudar a regular el estrés y a mantener nuestro bienestar. La respiración profunda es una herramienta poderosa para restaurar la calma y cultivar la paz interior. Activando el sistema nervioso parasimpático, disminuye la frecuencia cardíaca y la presión arterial, aumentando la absorción de oxígeno y mejorando la concentración. Es simple, accesible y siempre disponible para manejar el estrés. Nuestra respiración refleja nuestro estado emocional. Cuando estamos alegres, fluye libremente. Cuando estamos ansiosos, se vuelve superficial. Y cuando estamos tristes, toma la forma de suspiros profundos. La respiración consciente nos ayuda a regular nuestras emociones, calmando la mente y cultivando resiliencia. Practicada durante siglos, ahora es reconocida por sus beneficios terapéuticos en Occidente. Con práctica, podemos usar nuestra respiración para encontrar paz interior y autoconciencia. La conexión cerebro-respiración. ¿Cómo la respiración influye en las ondas cerebrales y los estados mentales? La respiración influye en nuestras ondas cerebrales y estados mentales. La respiración profunda cambia las ondas cerebrales a estados alfa y teta, promoviendo la relajación y la creatividad. Por el contrario, la respiración rápida y superficial está asociada con el estrés y la ansiedad. El nervio vago conecta el cerebro con los órganos, regulando el sistema nervioso parasimpático y promoviendo la relajación. Estudios de casos. Ejemplos de la vida real del poder curativo de la respiración en la salud mental. La respiración consciente está emergiendo como una herramienta poderosa para la curación de la ansiedad, la depresión y el TPT. Estudios muestran reducciones significativas en síntomas y hormonas del estrés. La respiración ofrece una terapia complementaria segura y efectiva. Historias personales destacan su impacto en el bienestar mental y emocional. La ventaja del atleta. Cómo la respiración desbloquea el máximo rendimiento. En el mundo del atletismo de élite, donde fracciones de segundo y milímetros de movimiento pueden significar la diferencia entre la victoria y la derrota, los atletas buscan constantemente esa ventaja escurridiza, esa ventaja oculta que los impulsará a la cima de su deporte. Si bien la fuerza, la velocidad y la estrategia, sin duda, juegan un papel crucial,
Existe un elemento poderoso, pero a menudo pasado por alto, que puede impactar significativamente el rendimiento deportivo: el poder de la respiración. Durante años, los atletas se han centrado principalmente en el entrenamiento físico, llevando sus cuerpos al límite en busca de la grandeza. Sin embargo, se está dando cuenta de que el verdadero potencial atlético se extiende más allá de la fuerza muscular y la resistencia cardiovascular. Abarca la optimización de todos los sistemas fisiológicos, incluido el sistema respiratorio, a menudo descuidado. La respiración, lejos de ser un mero proceso pasivo, juega un papel activo y crucial en impulsar el rendimiento deportivo, mejorar la resistencia, retrasar la fatiga y agudizar el enfoque. Consideremos al corredor de maratón, sus pulmones trabajando incansablemente para llevar oxígeno a sus músculos cansados mientras recorren el pavimento kilómetro tras kilómetro. O el nadador, deslizándose por el agua, con la respiración contenida en sincronía armoniosa con sus poderosas brazadas. O el levantador de pesas, preparándose para un levantamiento pesado, con la respiración contenida, proporcionando estabilidad interna y maximizando la potencia. En cada uno de estos escenarios, la capacidad del atleta para respirar eficientemente, para entregar oxígeno a sus músculos activos y eliminar los productos de desecho metabólicos de manera efectiva, puede significar la diferencia entre alcanzar su máximo potencial y quedarse corto de sus objetivos. Más allá del oxígeno, la ciencia de la respiración. Durante el ejercicio, cuando hacemos actividad física, nuestros cuerpos experimentan una transformación asombrosa. Los músculos se contraen y se relajan, exigiendo más energía. La frecuencia cardíaca y la presión arterial aumentan. Nuestro sistema respiratorio se pone en marcha, aumentando la respiración. El oxígeno juega un papel crucial en la respiración celular. Las células convierten la glucosa en energía utilizable, ATP. Durante el ejercicio, nuestros músculos requieren más energía. Esto lleva a una mayor demanda de oxígeno. La frecuencia respiratoria y el volumen tidal aumentan. La respiración eficiente equilibra la ingesta de oxígeno y la eliminación de CO2. Sin embargo, la historia de la respiración durante el ejercicio va más allá de simplemente llevar más oxígeno a los músculos. A medida que nuestros músculos trabajan más duro, producen productos de desecho metabólicos, principalmente dióxido de carbono, CO2 y ácido láctico. El dióxido de carbono, un subproducto de la respiración celular, debe eliminarse eficientemente del cuerpo para mantener un equilibrio de pH saludable en la sangre. El ácido láctico, que se produce cuando los músculos no reciben suficiente oxígeno o respiración anaeróbica, contribuye a la fatiga y el dolor muscular. Por lo tanto, respirar eficientemente durante el ejercicio implica un delicado equilibrio entre la ingesta de oxígeno y la eliminación de dióxido de carbono. La respiración superficial, aunque aumenta la frecuencia respiratoria, a menudo no elimina adecuadamente el CO2, lo que lleva a una acumulación de este producto de desecho en la sangre, lo que puede contribuir a la sensación de falta de aliento, fatiga e incluso mareos. Respirar para fuerza y potencia, maximizando el rendimiento con la respiración estratégica. Los atletas de fuerza y potencia requieren un enfoque diferente a la respiración. La maniobra de Valsalva estabiliza el torso y protege la columna durante levantamientos pesados. Sin embargo, debe usarse con precaución para evitar un aumento en la presión arterial. El entrenamiento hipóxico también puede beneficiar a estos atletas. Simula condiciones de alta altitud, mejorando la eficiencia del oxígeno. Durante siglos, las tradiciones curativas han reconocido la conexión entre la respiración y la salud, viendo la respiración como una fuerza vital, capaz de restaurar el equilibrio y promover el bienestar. La respiración desempeña un papel fundamental en la regulación de funciones fisiológicas, influyendo en el ritmo cardíaco, la presión arterial, la respuesta inmunitaria y los niveles de estrés. Al alterar conscientemente nuestra respiración, podemos influir en estos procesos, creando un entorno que favorece la curación y mejora la vitalidad.
La respiración consciente puede mejorar la salud pulmonar, aliviar el asma y la EPOC. La respiración diafragmática fortalece el diafragma, mejorando la oxigenación. Técnicas como la respiración con labios fruncidos y buteico despejan las vías respiratorias y reducen la inflamación. ¿Quieres llevar tu salud y tu conocimiento al siguiente nivel? Ahora puedes unirte a nuestra comunidad exclusiva y transformar tu vida. Hazte miembro en la categoría estudiante y accede a videos exclusivos para miembros con información avanzada, insignias especiales que te destacan en los comentarios, mensajes destacados en el chat, ver nuestros nuevos videos antes que nadie. ¿Quieres aún más? En la categoría evolucionado obtendrás ejemplos de dietas personalizadas según tu objetivo, perder peso, mejorar salud o ganar músculo. Seguimiento de especialistas del canal para que logres tus metas más rápido. No esperes más. Hazte miembro ahora y empieza a cambiar tu vida hoy. Haz clic en unirme y da el primer paso hacia tu mejor versión. La conexión corazón-respiración. Calmando el sistema cardiovascular y reduciendo los factores de riesgo. La conexión íntima entre la respiración y el ritmo cardíaco es evidente. Cuando estamos ansiosos o estresados, nuestro ritmo cardíaco aumenta y nuestra respiración se vuelve superficial y rápida. Por el contrario, cuando estamos relajados y tranquilos, nuestro ritmo cardíaco disminuye y nuestra respiración se profundiza. Esta interacción compleja entre la respiración y la función cardiovascular destaca la profunda influencia que nuestra respiración puede tener en la salud del corazón. El estrés crónico, un sello distintivo de la vida moderna, impone una carga significativa al sistema cardiovascular. Las hormonas del estrés elevadas contribuyen a la presión arterial alta, al aumento del ritmo cardíaco y a la inflamación de los vasos sanguíneos, todo lo cual aumenta el riesgo de enfermedad cardíaca, ataque cardíaco y accidente cerebrovascular. Las técnicas de respiración que activan el sistema nervioso parasimpático, como la respiración profunda y lenta, el entrenamiento de la variabilidad del ritmo cardíaco y la respiración nasal alterna, pueden contrarrestar eficazmente los efectos negativos del estrés en el sistema cardiovascular. Estas técnicas funcionan al disminuir el ritmo cardíaco, bajar la presión arterial y mejorar el flujo sanguíneo, reduciendo la tensión en el corazón y los vasos sanguíneos. El entrenamiento de la variabilidad del ritmo cardíaco, un tipo específico de respiración que implica sincronizar la respiración con las variaciones naturales en el tiempo entre latidos, se ha mostrado particularmente prometedor para mejorar la salud cardiovascular. Los estudios han demostrado que el entrenamiento de la variabilidad del ritmo cardíaco puede disminuir la presión arterial, mejorar la recuperación del ritmo cardíaco después del ejercicio y reducir el riesgo de eventos cardíacos en personas con enfermedades del corazón. El impulso al sistema inmunológico. Cómo la respiración consciente fortalece las defensas de nuestro cuerpo. El sistema inmunológico, la intrincada red de defensa de nuestro cuerpo, es responsable de protegernos de un bombardeo constante de invasores externos, desde virus y bacterias hasta parásitos y hongos. Cuando funciona de manera óptima, el sistema inmunológico identifica y neutraliza estas amenazas, manteniéndonos sanos y resistentes. Sin embargo, el estrés crónico, la falta de sueño y una dieta poco saludable pueden debilitar el sistema inmunológico, dejándonos vulnerables a infecciones y enfermedades. La respiración, al influir en el sistema nervioso autónomo, reducir las hormonas del estrés y promover la relajación, puede impactar significativamente la función inmunológica, impulsando las defensas naturales de nuestro cuerpo y mejorando nuestra resistencia a las enfermedades. Estudios han demostrado que las técnicas de respiración profunda pueden aumentar la actividad de las células asesinas naturales, un tipo de glóbulo blanco que juega un papel crucial en la respuesta inmunológica innata del cuerpo, atacando y destruyendo las células infectadas por virus y las células cancerosas. Además, se ha demostrado que la respiración reduce la inflamación en todo el cuerpo, un factor crucial para apoyar la función inmunológica
ya que la inflamación crónica puede afectar la capacidad del sistema inmunológico para responder eficazmente a las amenazas. Es más, las prácticas de respiración consciente pueden ayudar a mejorar la calidad del sueño, un factor crucial en la salud inmunológica. La falta de sueño debilita el sistema inmunológico, haciéndonos más susceptibles a las infecciones. Las técnicas de respiración que promueven la relajación y reducen el estrés pueden mejorar la calidad del sueño, permitiendo que el cuerpo se repare y regenere, reforzando la función inmunológica. Integrando la respiración en la vida diaria. Cultivando una relación consciente con nuestra respiración para una salud óptima. En un mundo que a menudo nos bombardea con estímulos, exige nuestra atención y nos mantiene atados al ritmo implacable de la vida moderna. Nuestra respiración, esta función corporal tan fundamental, a menudo queda relegada al reino de lo inconsciente, una idea tardía en el gran esquema de nuestras vidas ocupadas. Sin embargo, al cultivar una relación consciente con nuestra respiración, al tejer prácticas respiratorias simples pero poderosas en el tejido de nuestras rutinas diarias, podemos acceder a una fuente profunda de sanación, mejorar nuestro bienestar y desbloquear un nivel de vitalidad que quizás nunca creímos posible. Integrar la respiración en la vida diaria no requiere horas de práctica dedicada ni técnicas esotéricas. Se trata de encontrar momentos a lo largo del día para simplemente detenernos, sintonizar con el ritmo sutil de nuestra respiración y cambiar conscientemente nuestros patrones de respiración de maneras que apoyen nuestra salud y bienestar. Podemos comenzar incorporando unos minutos de respiración diafragmática profunda en nuestra rutina matutina, estableciendo el tono para un día más tranquilo y centrado. A medida que avanzamos en nuestro día, podemos usar la respiración como una herramienta para manejar el estrés, encontrando momentos para detenernos y respirar profundamente cada vez que nos sentimos abrumados o ansiosos. Antes de acostarnos, podemos relajarnos con ejercicios de respiración suaves que promuevan la relajación y preparen nuestros cuerpos para un sueño reparador. Y a lo largo del día, simplemente podemos tomar mayor conciencia de nuestra respiración, notando las sensaciones sutiles de cada inhalación y exhalación, cultivando una conexión más profunda con esta fuerza vital que fluye dentro de nosotros. La sinfonía del sueño y la respiración. Entendiendo la conexión íntima. El sueño, ese estado de reposo tan esquivo pero esencial, y la respiración, el ritmo sutil que subraya cada momento de nuestras vidas, están íntimamente ligados, involucrados en una danza compleja que influye profundamente en nuestro bienestar físico y mental. Así como un director de orquesta guía a sus músicos para crear una sinfonía armoniosa, nuestra respiración marca el ritmo de una noche de descanso reparador, influenciando la calidad y profundidad de nuestro sueño. A medida que nos vamos quedando dormidos, nuestra respiración naturalmente se vuelve más lenta y profunda, pasando del control consciente de nuestras horas de vigilia al suave vaivén de nuestro sistema nervioso autónomo. Los músculos de nuestro pecho y diafragma se relajan, permitiendo que nuestros pulmones se expandan y contraigan con facilidad sin esfuerzo. Nuestro ritmo cardíaco disminuye, la presión arterial baja, y nuestras mentes gradualmente se rinden al abrazo del sueño. Esta interacción armoniosa entre la respiración y el sueño es esencial para que nuestros cuerpos se reparen y regeneren, consoliden recuerdos y despierten sintiéndose renovados y revitalizados. Durante el sueño, nuestros cuerpos trabajan diligentemente, reparando tejidos dañados, sintetizando hormonas y fortaleciendo nuestro sistema inmunológico. Nuestros cerebros también trabajan arduamente, procesando emociones, consolidando recuerdos y preparándonos para las demandas cognitivas del día siguiente. Sin embargo, esta delicada sinfonía de sueño y respiración puede verse fácilmente interrumpida por una variedad de factores, desde el estrés y la ansiedad hasta los malos hábitos de sueño y las condiciones médicas subyacentes. Cuando nuestra respiración se vuelve dificultosa, superficial o irregular durante el sueño, interrumpe el flujo natural de este proceso vital, comprometiendo la calidad de nuestro sueño
e impactando nuestra salud y bienestar general. Cuando la respiración falla, el sueño sufre, explorando disruptores comunes del sueño. En la quietud de la noche, cuando el mundo exterior duerme y nuestros cuerpos buscan consuelo en el sueño, nuestra respiración, generalmente una compañera silenciosa y discreta, a veces puede convertirse en una fuente de interrupción. Su ritmo vacila, su flujo se restringe, robándonos el poder restaurador de una noche de descanso. Comprender las causas comunes detrás de los patrones de respiración que interrumpen el sueño es el primer paso para recuperar la tranquilidad de nuestro sueño. Uno de los trastornos del sueño más comunes que afecta a millones en todo el mundo es la apnea obstructiva del sueño, una condición caracterizada por pausas repetidas en la respiración durante el sueño. Estas pausas, que a menudo duran 10 segundos o más, ocurren cuando los tejidos blandos en la parte posterior de la garganta se relajan y colapsan, obstruyendo la vía respiratoria e interrumpiendo el flujo de aire. Esta obstrucción provoca un breve despertar, a menudo acompañado de un fuerte ronquido o jadeo por aire, mientras el cerebro lucha por reiniciar el proceso de respiración. Estos despertares repetidos, aunque a menudo pasan desapercibidos para el durmiente, fragmentan el sueño, impidiendo que el cuerpo pase por las etapas esenciales del sueño necesarias para la restauración y la reparación. En consecuencia, las personas con apnea del sueño, no tratada a menudo, experimentan somnolencia diurna excesiva, fatiga, dolores de cabeza matutinos y dificultad para concentrarse. Más allá de la apnea del sueño, otras afecciones pueden interferir con nuestra respiración durante el sueño, comprometiendo la calidad de nuestro descanso. Las alergias, la congestión nasal y las infecciones respiratorias pueden obstruir las vías respiratorias, lo que dificulta respirar fácil y cómodamente. La ansiedad y el estrés pueden manifestarse como una respiración superficial y rápida, manteniendo el cuerpo en un estado de alerta elevado e interfiriendo con la relajación necesaria para dormir. Respirando hacia un sueño más profundo. Técnicas para una noche reparadora. Aprovechar el poder de nuestra respiración ofrece una herramienta poderosa para mejorar la calidad del sueño. Una técnica efectiva es la respiración diafragmática, también conocida como respiración abdominal. Otra técnica poderosa es la respiración 4-7-8, desarrollada por el Dr. Andrew Weil. Repetir este ciclo antes de acostarse puede ayudar a disminuir la frecuencia cardíaca y aquietar la mente. El respirador despierto. Abrazando una práctica que mejora la vida. El respirador despierto abraza la respiración consciente como una práctica que mejora la vida, entretejida en su existencia diaria. Atrás quedaron los días de respiraciones superficiales e inconscientes. El respirador despierto ha descubierto el impacto de la respiración diafragmática profunda. Han aprendido a aprovechar el poder de la respiración para controlar la ansiedad y mejorar el sueño. Se trata de cultivar una conciencia más profunda de la respiración. Reconociendo la respiración como una compañera constante, el respirador despierto se mueve por la vida con un nuevo aprecio por este don tan preciado. Reconociendo que cada respiración es una oportunidad de renovación, una oportunidad de reconectarse con el momento presente. Experimentar la plenitud de estar vivo. El efecto dominó, transformándonos a nosotros mismos, transformando el mundo. El poder transformador de la respiración consciente se extiende mucho más allá de nuestra experiencia individual. Tiene el potencial de crear un efecto dominó, inspirando un cambio positivo en nuestras relaciones, comunidades e incluso en el mundo en general. Cuando cultivamos una conexión más profunda con nuestra respiración, cultivamos una conexión más profunda con nosotros mismos, con los demás y con la red interconectada de vida que nos sostiene a todos. A medida que aprendemos a regular nuestra propia respiración, a calmar nuestras mentes y a aliviar nuestros corazones, nos volvemos más pacientes, más compasivos y más comprensivos en nuestras interacciones con los demás.
Somos menos reactivos al estrés, menos propensos a ser provocados por circunstancias externas y más capaces de responder a los desafíos con gracia y ecuanimidad. Esta mayor conciencia de uno mismo y regulación emocional se extiende hacia afuera, influyendo en nuestras relaciones con familiares, amigos, colegas e incluso extraños. Nos volvemos más presentes, oyentes más atentos y compañeros más empáticos. Creamos un espacio de seguridad y aceptación, permitiendo que otros se sientan vistos, escuchados y comprendidos. Además, a medida que abrazamos el poder de la respiración consciente, nos volvemos más en sintonía con el mundo natural, reconociendo nuestra interconexión con todos los seres vivos. Desarrollamos una apreciación más profunda por el aire que respiramos, el agua que bebemos y la tierra que nos sostiene. Esta nueva conciencia puede inspirarnos a vivir de manera más sostenible, a tomar decisiones que honren el bienestar de nuestro planeta y de todos sus habitantes. Gracias por acompañarnos en este viaje increíble a través del cuerpo humano. Si este video te ayudó a entender mejor tu salud, imagina todo lo que aún puedes descubrir. La mayoría de las personas que ven nuestros videos aún no están suscritas y se están perdiendo información que puede cambiarles la vida. Haz clic en suscribirte ahora, activa la campana y sigue explorando con nosotros los secretos del cuerpo humano. Dale like si aprendiste algo nuevo y comparte este video, porque juntos podemos mejorar la vida de muchas personas. Nos vemos en el próximo video, y recuerda, tu salud está en tus manos.